¿Qué pasaría si una sola regla pudiera cambiar la forma en que enfrentas el dolor, la pérdida y la incertidumbre? No es una fórmula mágica, es una forma de vivir. Hoy te voy a compartir la regla de oro del estoicismo, no como una teoría, sino como una herramienta que puede transformar tu manera de pensar, actuar y sentir. Porque cuando todo se derrumba, lo único que queda es tu carácter. Y el estoicismo, bien entendido, no es frialdad, es fuego contenido. La regla de oro estoica no se encuentra escrita en una sola frase. No es un mandamiento, ni una cita famosa. Es una actitud, una forma de estar en el mundo. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no la nombraron así, pero la vivieron. Y si la resumimos, sería esto: actúa siempre como si tu alma estuviera siendo observada por tu yo más sabio. Esta regla nace de una necesidad, la de no traicionarte a ti mismo. En un mundo donde todo cambia, donde las emociones nos arrastran, donde las personas decepcionan, ¿qué permanece? Tu capacidad de elegir tu respuesta, tu poder de actuar con virtud, incluso cuando nadie te ve, tu compromiso con la razón, la templanza y el coraje. Los estoicos vivieron en tiempos turbulentos, guerras, persecuciones, traiciones. Y sin embargo, no se rindieron al caos. Epicteto, nacido esclavo, enseñaba que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo lo interpretamos. Séneca, rodeado de poder y corrupción, insistía en que la virtud es el único bien verdadero. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía cada noche para recordarse que debía actuar con justicia, aunque el mundo fuera injusto. La regla de oro estoica surge de esa tensión entre lo que el mundo exige y lo que tu alma necesita. No se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente, porque esta regla es aplicable en cada momento. Cuando alguien te insulta, puedes reaccionar con rabia o con dignidad. Cuando pierdes algo valioso, puedes hundirte o recordar que nada externo define tu valor. Cuando te enfrentas a una decisión difícil, puedes elegir lo fácil o lo correcto. La regla de oro estoica te pregunta: ¿estás actuando como el sabio que quieres llegar a ser? No como el que eres hoy, ni como el que fuiste ayer, sino como el que podrías ser si vivieras con plena conciencia. Imagina que estás en medio de una discusión. Tu ego quiere ganar, tu orgullo quiere imponerse, pero la regla de oro te susurra: ¿qué haría tu yo más sabio? Tal vez callaría, tal vez hablaría con firmeza pero sin agresión, tal vez se retiraría, no por debilidad, sino por respeto a sí mismo. Este principio no es pasividad, es poder canalizado. Es elegir la respuesta que fortalece tu carácter, no la que alimenta tu vanidad. La regla de oro estoica no es fácil. Requiere vigilancia interna. Requiere humildad para reconocer tus impulsos. Requiere coraje para actuar contra ellos. Pero si la practicas, día tras día, te conviertes en alguien que no necesita aprobación externa. Alguien que no se quiebra ante la adversidad. Alguien que vive con propósito, incluso en medio del dolor. Porque al final, como decía Marco Aurelio, la verdadera medida de un hombre no está en lo que dice, sino en cómo actúa cuando nadie lo observa. Hay algo que no se dice lo suficiente. No basta con saber lo correcto. Hay que deshacerse de lo que constantemente nos empuja hacia lo incorrecto. Y esos empujones no siempre vienen de afuera. A veces son hábitos que hemos normalizado. Rutinas que parecen inofensivas, pero que lentamente erosionan nuestra capacidad de actuar con virtud. El estoicismo no es solo resistencia ante el dolor, también es vigilancia ante la comodidad. Porque la comodidad, cuando no se cuestiona, se convierte en debilidad. Uno de los hábitos más corrosivos es la reacción automática. Vivimos en piloto automático. Alguien nos contradice y respondemos con sarcasmo. Algo nos sale como esperábamos y nos hundimos en quejas. No hay pausa, no hay reflexión. Solo impulso. Y el impulso es el enemigo de la sabiduría. Marco Aurelio lo decía con claridad: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pero si reaccionamos sin pensar, nos convertimos en lo que criticamos. La regla de oro estoica exige pausa. Exige que antes de actuar, nos preguntemos: ¿esto me acerca o me aleja de mi mejor versión? Otro hábito que sabotea esta regla es la búsqueda constante de validación. Vivimos pendientes de los ojos ajenos, de los likes, de los elogios, de la aprobación. Pero el estoico no actúa para ser visto. Actúa porque es lo correcto. Cuando dependemos de la validación externa, nuestra brújula se distorsiona. Ya no hacemos lo justo, sino lo popular.
Ya no decimos lo verdadero, sino lo aceptable. Y así, poco a poco, dejamos de ser nosotros mismos. La regla de oro estoica nos recuerda que el juicio más importante no es el de los demás, sino el del sabio que llevamos dentro. También está el hábito de la distracción constante. Nos cuesta estar solos con nuestros pensamientos. Abrimos el móvil, cambiamos de pestaña, buscamos ruido. Pero el estoicismo requiere introspección, requiere silencio, porque solo en el silencio podemos escuchar esa voz interna que nos guía. Si vivimos distraídos, vivimos desconectados. Y si estamos desconectados, actuamos sin propósito. La regla de oro estoica no puede florecer en una mente saturada. Necesita espacio, necesita atención plena. Un hábito más sutil, pero igual de dañino, es el autoengaño. Nos justificamos. Nos contamos historias para no enfrentar la verdad. No respondí con rabia, solo fui honesto. No me alejé por orgullo, sino por dignidad. Pero el sabio no se engaña. El sabio se observa con crudeza. La regla de oro estoica exige honestidad radical, no para castigarnos, sino para transformarnos. Porque no podemos mejorar lo que no reconocemos. Y finalmente, el hábito del juicio constante. Juzgamos a los demás, a sus decisiones, a sus errores. Pero cada vez que juzgamos, nos alejamos de la compasión. Y el estoicismo, aunque firme, no es cruel. Marco Aurelio lo decía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de pensar, de disfrutar, de amar. El juicio constante nos roba ese privilegio. Nos encierra en la superioridad. Y la regla de oro estoica nos pide humildad. Nos pide recordar que todos estamos luchando, que todos estamos aprendiendo. Estos hábitos no se eliminan de un día para otro, pero el primer paso es verlos, nombrarlos, reconocer cómo sabotean nuestra coherencia. Porque si queremos vivir según la regla de oro estoica, debemos limpiar el terreno. Debemos deshacernos de lo que nos aleja de nuestro yo más sabio. Y ese proceso, aunque incómodo, es profundamente liberador. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para el mundo. Las escribió para sí mismo, para recordarse, cada día, que sus emociones no eran enemigas, pero tampoco debían gobernarlo. En sus textos no hay represión, hay observación. Hay una especie de diálogo interno entre el emperador y el hombre, entre el poder y la vulnerabilidad. Y es ahí donde encontramos las lecciones más valiosas para dominar nuestras emociones sin negarlas. La primera lección es simple, pero incómoda. Lo que sientes no siempre es verdad. Sentir miedo no significa que estés en peligro. Sentir rabia no significa que alguien te haya hecho daño. Sentir tristeza no significa que estés roto. Las emociones son reacciones, no juicios. Pero si no las cuestionamos, se convierten en dictadores internos. Marco Aurelio lo sabía. Por eso escribía frases como: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio. Esta idea no busca invalidar lo que sentimos, sino recordarnos que tenemos poder sobre cómo lo interpretamos. La segunda lección es aún más profunda. No eres tus emociones, pero ellas revelan quién estás siendo. Si reaccionas con ira, tal vez estás defendiendo una herida. Si te invade la ansiedad, tal vez estás resistiendo el presente. Las emociones son mensajeras. No hay que silenciarlas, hay que escucharlas. Pero escuchar no es obedecer. El estoico escucha para comprender, no para someterse. Y esa diferencia es clave, porque cuando entendemos lo que sentimos, podemos decidir cómo actuar. Y ahí es donde la regla de oro vuelve a aparecer. ¿Estás actuando como tu yo más sabio, incluso cuando lo que sientes te empuja en otra dirección? La tercera lección es práctica. La emoción no se combate, se canaliza. El estoicismo no propone frialdad, propone dirección. Si sientes rabia, úsala para establecer límites con firmeza. Si sientes tristeza, úsala para reconectar con lo que valoras. Si sientes miedo, úsalo para prepararte mejor. Cada emoción tiene una energía, y esa energía puede destruirte o construirte, según cómo la uses. Marco Aurelio no evitaba sus emociones, las transformaba, las convertía en acción virtuosa. Y eso es lo que hace el sabio. Convierte el caos interno en orden externo. La cuarta lección es silenciosa, pero poderosa: la observación constante. No basta con entender las emociones una vez. Hay que observarlas cada día.
como quien cuida un jardín, porque lo que hoy es calma, mañana puede ser tormenta, y lo que hoy es claridad, mañana puede ser confusión. El sabio no se duerme en su paz, la cultiva, la protege, la renueva, y esa vigilancia emocional es parte esencial de la regla de oro estoica, porque no puedes actuar con virtud si no sabes desde dónde estás actuando. La quinta lección es la más difícil: aceptar lo que no puedes cambiar. Hay emociones que no se disuelven con lógica. Hay dolores que no se explican. Hay pérdidas que no se superan, solo se integran. El estoicismo no es una fórmula para eliminar el sufrimiento. Es una forma de convivir con él sin perder la dignidad. Marco Aurelio lo decía: no dejes que tu alma se convierta en esclava de lo que no depende de ti. Y eso incluye las emociones que vienen sin aviso. Lo importante no es que no duela. Lo importante es que no te destruya. Estas 5 lecciones no son recetas. Son prácticas. Son recordatorios. Son herramientas para que, cuando la emoción te invada, no te pierdas en ella. Para que, cuando el dolor te visite, no te conviertas en él. Para que, cuando la rabia te queme, no quemes lo que amas. Porque dominar las emociones no es reprimirlas. Es honrarlas sin rendirse a ellas. Y eso, en esencia, es vivir según la regla de oro estoica. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones desde un retiro espiritual. Las escribió en medio de guerras, traiciones, enfermedades y pérdidas. Cada frase que dejó es un testimonio de resistencia interna frente al caos externo. Y si hay algo que el estrés revela, es que tan firme es tu estructura interna. Cuando todo se acelera, cuando el cuerpo tiembla, cuando la mente se llena de ruido, ¿qué queda? Queda tu capacidad de volver al centro, de recordar quién eres, de actuar como ese yo sabio que no se deja arrastrar por la tormenta. El estrés no es solo una sensación física, es una narrativa interna que se desborda. Es el no puedo, el esto es demasiado, el por qué a mí, y el estoicismo no niega esa narrativa, pero la cuestiona. Marco Aurelio lo decía: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto puedes cambiarlo en cualquier momento. Esa frase no busca minimizar el sufrimiento, sino recordarte que tienes poder sobre cómo lo interpretas. Porque el estrés, en su forma más cruda, es una pérdida de perspectiva. Y la regla de oro estoica es justamente eso, una herramienta para recuperar la perspectiva cuando todo parece perdido. En momentos de estrés extremo, el sabio no busca controlar el mundo, busca controlarse a sí mismo. No porque sea indiferente, sino porque sabe que la serenidad no se encuentra en el entorno, sino en la actitud. Y esa actitud se cultiva en los pequeños gestos, en la respiración consciente, en la pausa antes de responder, en el silencio que precede a la acción. El estoicismo no es una armadura rígida, es una flexibilidad firme, es saber doblarse sin romperse, es saber esperar sin rendirse. Pero hay algo más profundo. El estrés también revela nuestras dependencias. Aquello que creemos necesitar para estar bien. El reconocimiento, el control, la certeza. Y cuando esas cosas desaparecen, aparece el miedo. Aparece la desesperación. Aparece el vacío. El estoico observa ese vacío sin huir. Lo habita. Lo transforma. Porque sabe que la verdadera libertad no está en tenerlo todo bajo control, sino en no necesitar que todo esté bajo control para estar en paz. Marco Aurelio enfrentó la muerte de sus hijos, la traición de sus aliados, la presión de gobernar un imperio en crisis. Y aún así, cada noche escribía para sí mismo, como un acto de resistencia íntima, como un ritual de reconexión, porque el estrés no se combate con fuerza bruta, se disuelve con claridad, con repetición, con práctica, y eso es lo que hace el sabio. Convierte cada momento de caos en una oportunidad para reafirmar su coherencia. La regla de oro estoica, en tiempos de estrés, se vuelve más exigente, porque no basta con saber lo correcto. Hay que recordarlo cuando todo grita lo contrario. Hay que actuar con virtud cuando el cuerpo pide evasión. Hay que sostener la templanza cuando el entorno exige reacción. Y eso no se logra con perfección, sino con intención. Con ese pequeño acto de voluntad que dice: hoy, a pesar de todo, elijo ser quien quiero ser. Esta parte del camino no es cómoda, pero es necesaria, porque el estrés extremo no es solo una prueba, es una revelación. Te muestra qué tan profundo has integrado tus principios. Te muestra si tu paz depende del mundo o de tu carácter.
Y si logras atravesarlo con dignidad, con presencia, con coherencia, entonces la regla de oro estoica deja de ser una idea y se convierte en tu forma de vivir. La amabilidad, en su esencia, es una virtud estoica. Marco Aurelio hablaba de actuar con justicia, con compasión, con humanidad, pero también advertía sobre el peligro de perderse en los demás. Porque cuando la amabilidad nace del miedo al rechazo, deja de ser virtud y se convierte en estrategia. Y el sabio no actúa para agradar, actúa para ser coherente. Esa diferencia es sutil, pero profunda, porque el gesto amable puede esconder una renuncia a uno mismo. Puede ser una forma de evitar el conflicto, de postergar la verdad, de disfrazar la incomodidad. Uno de los síntomas más comunes del lado oscuro de la amabilidad es el sacrificio silencioso. Decimos que sí cuando queremos decir que no. Cedemos espacio, tiempo, energía, sin que nadie lo pida explícitamente. Y luego, en silencio, acumulamos resentimiento. Pero el estoico no se sacrifica por aprobación. Se entrega por convicción. Y si no hay convicción, no hay virtud. La regla de oro estoica nos recuerda que cada acción debe ser evaluada por nuestro yo más sabio. Y ese yo no busca agradar, busca actuar con justicia, incluso si eso incomoda. Otro síntoma es la evasión del conflicto. Confundimos paz con ausencia de tensión. Pero la paz verdadera requiere confrontación honesta. Requiere decir lo que duele, lo que incomoda, lo que necesita ser dicho. El sabio no busca el conflicto, pero tampoco lo evita si es necesario para preservar la coherencia. Porque la amabilidad que calla lo esencial no es virtud, es miedo. Y el miedo, cuando se disfraza de cortesía, se convierte en una cárcel emocional. Marco Aurelio lo decía: no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Y ser uno implica, a veces, incomodar con amor. También está el hábito de sobreproteger a los demás. Creemos que ser amables es evitar que sufran. Pero el sufrimiento, como ya vimos, es parte del crecimiento. El sabio no impide el dolor ajeno, lo acompaña sin intervenir. Porque intervenir sin conciencia puede generar dependencia, puede robarle al otro la oportunidad de fortalecerse. La amabilidad estoica no es paternalismo, es presencia firme, es acompañamiento sin invasión, es respeto por el proceso del otro, incluso si ese proceso incluye tropiezos. Y quizás el síntoma más profundo del lado oscuro de la amabilidad es la pérdida de límites. Nos diluimos en los demás. Nos olvidamos de nuestras necesidades, de nuestros valores, de nuestra voz. Y lo hacemos en nombre del amor, de la empatía, de la generosidad. Pero el sabio sabe que sin límites no hay identidad. Y sin identidad, no hay virtud. La regla de oro estoica exige que cada gesto amable sea también un gesto de respeto hacia uno mismo. Porque si te traicionas para cuidar al otro, no estás cuidando, estás desapareciendo. Estas distorsiones de la amabilidad no son errores morales. Son señales de que necesitamos volver al centro, de que necesitamos revisar desde dónde estamos actuando. Porque el gesto amable, cuando nace del miedo, del vacío o de la necesidad de aprobación, no construye, solo posterga el conflicto interno. Y el estoicismo no busca evitar el conflicto, busca atravesarlo con dignidad. La amabilidad verdadera, la que nace del equilibrio interno, es poderosa. No busca recompensa, no exige reconocimiento, no se diluye en el otro. Se ofrece desde la plenitud, desde la claridad, desde la coherencia. Y esa es la amabilidad que el sabio practica, la que no se negocia, la que no se vende, la que no se traiciona. El estoicismo no es una doctrina de acero, es una arquitectura viva. No busca convertirnos en estatuas imperturbables, sino en seres humanos capaces de adaptarse sin traicionarse. Marco Aurelio lo entendía profundamente. En sus meditaciones no hay rigidez, hay ajuste constante, hay corrección interna, hay una búsqueda de equilibrio entre lo que se siente y lo que se elige. Y ese equilibrio no se logra con fuerza bruta, sino con flexibilidad consciente. La flexibilidad estoica no es debilidad. Es fortaleza que sabe moverse. Es la capacidad de cambiar de estrategia sin cambiar de principios. Porque los principios son el eje, pero las formas deben adaptarse. Si intentamos aplicar la regla de oro estoica como una norma rígida, terminamos desconectados de la realidad. Terminamos juzgando en lugar de comprendiendo. Terminamos imponiendo en lugar de inspirando. Y el sabio no impone. El sabio encarna.
Uno de los errores más comunes en la práctica estoica es confundir firmeza con intransigencia. Creemos que ser coherentes implica no ceder nunca, pero hay momentos en los que ceder es sabio, en los que cambiar de opinión es evolución, en los que reconocer que estábamos equivocados es virtud. La regla de oro estoica no exige perfección, exige honestidad. Y la honestidad incluye reconocer que no siempre tenemos razón, que no siempre vemos con claridad, que no siempre actuamos desde nuestro yo más sabio. La flexibilidad también implica saber cuándo soltar. Hay ideas, relaciones, proyectos que ya no nos representan, que ya no nos nutren, que ya no nos permiten crecer, pero por miedo, por apego, por costumbre, los sostenemos. Y eso nos aleja de la coherencia, porque el sabio no se aferra a lo que ya no sirve. Lo honra, lo agradece y lo deja ir. Marco Aurelio lo decía: acepta todo lo que te da la naturaleza y ama lo que te sucede, porque está tejido con tu destino. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría que sabe soltar sin resentimiento. La flexibilidad estoica también se manifiesta en la escucha, en la capacidad de abrirse al otro sin perderse, de recibir perspectivas distintas sin sentir amenaza, de aprender sin sentir humillación. Porque el sabio no necesita defender su ego. Su identidad no está construida sobre la rigidez, sino sobre la coherencia. Y esa coherencia se fortalece cuando se expone a lo diverso, cuando se prueba en lo incierto, cuando se adapta sin corromperse. Pero hay algo más profundo. La flexibilidad también es interna. Es la capacidad de perdonarse, de no exigir una perfección imposible, de reconocer que el camino estoico no es una línea recta, sino una espiral. Que hay días de claridad y días de sombra, que hay momentos de virtud y momentos de caída, y que en ambos podemos actuar con dignidad, porque el sabio no se castiga por tropezar, se levanta con más conciencia, con más humildad, con más compasión. Esta flexibilidad no se improvisa, se cultiva, se practica, se recuerda, porque el mundo cambia, las emociones cambian, las circunstancias cambian. Y si queremos sostener la regla de oro estoica en medio de ese cambio, necesitamos aprender a movernos sin perder el centro, a adaptarnos sin traicionarnos, a transformarnos sin disolvernos. El liderazgo estoico no nace del deseo de controlar, sino de la necesidad de servir. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. Gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia, pero cada noche escribía para recordarse que su poder no lo hacía superior, sino más responsable. En sus meditaciones no hay arrogancia, hay humildad. No hay órdenes, hay preguntas. Porque el verdadero líder no es el que tiene todas las respuestas, sino el que se atreve a vivir las preguntas con dignidad. Ser líder desde el estoicismo implica actuar como ejemplo, no como juez. Implica encarnar los principios que predicas, incluso cuando nadie te observa. Implica sostener la calma en medio del caos, no para impresionar, sino para inspirar. Porque el liderazgo estoico no busca seguidores, busca despertar líderes en otros. Y eso solo se logra cuando tu coherencia se vuelve contagiosa, cuando tu presencia transmite claridad, firmeza, compasión. Pero hay una trampa sutil en el camino del liderazgo, la tentación de la superioridad moral. Cuando empiezas a vivir con más conciencia, es fácil mirar hacia abajo, juzgar al que aún reacciona con rabia, al que aún se pierde en la validación, al que aún no ha despertado. Pero el sabio no juzga. El sabio comprende, porque sabe que él también ha estado ahí, que él también ha caído, que él también ha necesitado tiempo, dolor, silencio. El liderazgo estoico no se construye desde el pedestal, sino desde el suelo compartido. Otro aspecto esencial del liderazgo estoico es la capacidad de sostener sin absorber. Cuando lideras desde la empatía, es fácil cargar con el dolor ajeno. Querer resolver lo to do. Querer salvar. Pero el sabio no salva, acompaña. No absorb, sostiene. No impone, propone. Porque sabe que cada persona tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propia batalla. Y el líder estoico respeta ese proceso. No lo acelera, no lo interrumpe, lo honra. También está la dimensión del silencio. El líder estoico no habla todo el tiempo. No necesita llenar espacios con palabras. Su presencia ya comunica. Su mirada ya guía, su pausa ya enseña, porque el silencio, cuando nace de la coherencia, se vuelve pedagógico, se vuelve refugio, se vuelve espejo. Marco Aurelio lo sabía.
Por eso escribía más de lo que hablaba, porque entendía que el liderazgo más profundo ocurre en la intimidad, en el ejemplo invisible, en la constancia silenciosa. Y quizás lo más importante, el liderazgo estoico no se sostiene en la perfección, sino en la vulnerabilidad consciente. El sabio no oculta sus dudas, no disfraza sus caídas, no maquilla sus emociones. Las comparte con honestidad, las convierte en lecciones, las transforma en puentes. Porque cuando lideras desde la vulnerabilidad, permites que otros se reconozcan en ti, que otros se atrevan a ser ellos mismos, que otros se liberen de la máscara de la perfección. Este tipo de liderazgo no se aprende en libros, se cultiva en la práctica diaria, en cada decisión, en cada gesto, en cada momento en que eliges actuar como tu yo más sabio, incluso cuando nadie lo nota. Porque el liderazgo estoico no busca aplausos, busca impacto real. Busca transformación silenciosa. Busca sembrar coherencia en un mundo que grita contradicción. El legado estoico no se mide en monumentos, ni en títulos, ni en seguidores. Se mide en transformación, en las vidas que tocaste sin que lo supieran, en las palabras que sembraste y que germinaron años después, en los silencios que ofreciste y que permitieron que otros se escucharan a sí mismos. Marco Aurelio no dejó discursos públicos ni campañas de poder. Dejó pensamientos íntimos, reflexiones escritas en soledad. Y sin embargo, siglos después, seguimos leyéndolo. Porque su legado no fue su imperio, fue su carácter. Dejar legado no es imponer una visión. Es encarnar una coherencia que otros puedan reconocer como posible. Es vivir de tal manera que tu existencia se convierta en una invitación. A pensar distinto, a sentir con más profundidad, a actuar con más conciencia. El sabio no busca ser recordado, busca ser útil. Y esa utilidad no siempre se ve, no siempre se celebra, no siempre se agradece, pero permanece. El legado estoico también implica desapego, porque no puedes controlar cómo serás recordado. No puedes garantizar que tus palabras serán entendidas. No puedes exigir que tu ejemplo sea seguido. Lo único que puedes hacer es sembrar con autenticidad, actuar desde tu yo más sabio, y confiar en que, si lo haces con verdad, algo quedará, algo resonará, algo así moverá. Pero hay una trampa en el camino del legado, la obsesión por trascender. Cuando el deseo de dejar huella se convierte en necesidad, se corrompe, se convierte en ego disfrazado de propósito. Y el sabio lo sabe, por eso no vive para ser inmortal, vive para ser íntegro, porque la integridad, aunque invisible, es la semilla más fértil. La que no necesita reconocimiento para florecer, la que no depende del tiempo para permanecer. El legado también se construye en lo cotidiano, no en los grandes gestos, sino en los pequeños actos, en cómo saludas, en cómo escuchas, en cómo respondes cuando estás cansado, en cómo sostienes tu coherencia cuando nadie te observa. Porque esos momentos, aparentemente insignificantes, son los que realmente definen quién eres. Y son esos momentos los que otros recuerdan, los que otros imitan, los que otros llevan consigo sin saberlo. Marco Aurelio lo entendía. Por eso escribía: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Su legado no era individual, era colectivo. Era una forma de vivir que fortalecía al conjunto, que elevaba al otro, que servía sin pedir nada a cambio. Y ese tipo de legado no se borra, porque no está escrito en piedra, está escrito en almas. También hay que decirlo, el legado estoico no es perfecto. Está lleno de contradicciones, de errores, de momentos de sombra. Pero eso no lo invalida, lo humaniza, lo hace accesible, lo convierte en faro, no en pedestal. Porque el sabio no deja un camino limpio, deja huellas reales. Huellas que otros pueden seguir, tropezar, reinterpretar. Y eso es lo que lo hace eterno. Esta parte del camino exige humildad, porque no sabrás qué quedará. No sabrás quién te recordará. No sabrás qué parte de ti será útil. Pero si vives con coherencia, con presencia, con intención, algo quedará. Algo que no puedes controlar, pero que puedes confiar. Porque el legado no es lo que dejas, es lo que despiertas. Cuando comenzamos este camino, la regla de oro parecía una frase inspiradora. Actúa como si tu alma estuviera siendo observada por tu yo más sabio. Pero ahora, después de atravesar cada capa, la emocional, la práctica, la relacional, la espiritual,
entendemos que esa frase no es una inspiración pasajera. Es una promesa, una declaración silenciosa que se renueva cada día, en cada gesto, en cada decisión. Porque vivir según esa regla no es un acto puntual. Es una disciplina, una fidelidad profunda a lo que sabes que eres, incluso cuando el mundo te invita a olvidarlo. La coherencia estoica no se grita, se encarna, no se presume, se practica. Y esa práctica, cuando se sostiene en el tiempo, transforma no solo tu carácter, sino tu entorno. Porque cada vez que eliges actuar desde tu yo más sabio, estás rompiendo un patrón. Estás desafiando una reacción automática. Estás sembrando una posibilidad distinta. Y esa posibilidad, aunque invisible, tiene poder, tiene impacto, tiene eco. La regla de oro estoica no exige perfección, exige presencia, exige que estés ahí, consciente, despierto, disponible. Que no te escondas detrás del ego, ni detrás del miedo, ni detrás de la comodidad. Que te muestres tal como eres, pero comprometido con lo que puedes llegar a ser. Porque el sabio no se define por lo que ha logrado, sino por lo que elige cada día. Y esa elección, cuando se repite, se convierte en identidad. También hemos aprendido que esta regla no se sostiene sola. Necesita vigilancia interna, necesita silencio, necesita humildad, necesita flexibilidad, necesita coraje, porque habrá días en que todo te invite a traicionarla, en que el dolor, la rabia, la confusión, el estrés, la tentación, te empujen a actuar desde tu sombra. Y ahí, justo ahí, es donde la regla de oro se vuelve más valiosa, porque no te juzga, te recuerda, te llama, te ofrece una salida, una forma de volver al centro. Y cuando vuelves, no solo te reconcilias contigo, también te reconcilias con el mundo, porque entiendes que no estás aquí para dominar, ni para agradar, ni para sobrevivir. Estás aquí para servir, Heart Inspirer, para encarnar una forma de vivir que sane, que libere, que eleve. Y eso, aunque no se vea, aunque no se celebre, aunque no se reconozca, es suficiente. Marco Aurelio, en sus últimos escritos, no hablaba de poder, hablaba de virtud, de justicia, de templanza, de coraje, de amor, porque entendía que todo lo demás es transitorio, que todo lo demás se desvanece, pero lo que construyes dentro, lo que eliges cada día, lo que sostienes en silencio, eso permanece, eso trasciende, eso es lo que realmente eres. Así que ahora, al cerrar este viaje, no te invito a recordar la regla de oro estoica como una frase bonita. Te invito a vivirla, a escribirla con tus actos, a sostenerla en tus caídas, a renovarla en tus silencios. Porque si lo haces, no solo estarás siendo fiel a ti mismo, estarás dejando una huella, estarás liderando sin quererlo, estarás sembrando sin saberlo, estarás dejando un legado que no necesita nombre, porque ya vive en tu forma de estar. Y eso, Muhammad, es lo que hace el sabio. No habla de coherencia, la encarna, no busca trascender, se entrega, no espera reconocimiento, vive con propósito. Y ese propósito, cuando se sostiene desde la regla de oro estoica, se convierte en destino.